Hola, soy María Laura Foradori, yo soy de Córdoba, Argentina. Me encuentro trabajando en el doctorado, en un proceso doctoral sobre las políticas públicas de educación ambiental en mi país. Aquí en la UNESP Campus Tupa estoy haciendo una estancia de investigación con el grupo de pesquisa en gestión y educación ambiental. Para comenzar a hablar sobre las políticas públicas de educación ambiental, me parece interesante plantearnos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la educación ambiental? ¿De qué concepto de educación y de qué concepto de ambiente partimos para hablar de educación ambiental? ¿Cuál es el objetivo de los procesos educativos ambientales? ¿Qué queremos transmitir cuando hablamos de educación ambiental o qué transmitimos al educar ambientalmente? ¿Quiénes son educadores ambientales? ¿Quiénes somos educadores ambientales? ¿A quién debe dirigirse esa educación ambiental? Si pertenece al campo de las ciencias naturales solamente o tiene que ver con cuestiones sociales, como por ejemplo la pobreza y el subdesarrollo. Si se relaciona con los problemas ambientales de la región o del mundo, se tiene en cuenta las cuestiones más locales. ¿Y qué papel desempeña la educación ambiental en la solución de los problemas ambientales? Para comenzar con este desarrollo, propongo iniciar hablando de lo que es los problemas ambientales, de estos problemas ambientales que atañen al mundo y particularmente a la región latinoamericana por soportar cargas mayores por ser países subdesarrollados. Entonces, estos problemas ambientales llevan a una crisis ambiental, a lo que Lev también llama crisis civilizatoria, porque habla de una crisis general, del modo de la racionalidad, de la modernidad, de la cultura occidental y de la economía de este mundo globalizado. Entonces, esta crisis ambiental, podemos decir que es consecuencia de este desarrollo hegemónico, de estos modos de producción y de consumo actuales, como así también de los valores que los sustentan. El principal dispositivo de esta modernidad es la fragmentación y la homogeneización del conocimiento, negando los diversos grupos culturales. A partir de ello, podemos decir que aparece la educación ambiental como una herramienta o como un camino alternativo para buscar una construcción social que posibilite justamente una racionalidad alternativa a esta racionalidad dominante. Podemos hablar del proceso educativo ambiental con el objetivo de buscar un cambio social, hablando siempre de una educación ambiental que es comprometida políticamente. La educación ambiental no es neutra, sino que es política. Entonces, para buscar esa transformación social que es necesario que se comprometa políticamente, impulsando procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social, procesos de reflexión crítica, de cuestionamiento de esa racionalidad económica y homogeneizadora dominante de la que hablamos recién. Entonces, ¿cuál es la perspectiva epistemológica desde la que partimos? ¿De qué concepto de ambiente vamos a partir para hablar de educación ambiental si estamos diciendo que la educación ambiental no es neutra? Es necesario dejar aceptadas estas perspectivas para el análisis posterior. Podemos plantear como ejemplo el concepto de crisis ambiental. ¿Será lo mismo la crisis ambiental para los países desarrollados que para los subdesarrollados? No, podemos decir que no. Para los países de este primer mundo, entre comillas, la crisis ambiental solo significa una externalidad negativa de un proceso de industrialización, mientras que para los países del tercer mundo, entre comillas, significa mucho más, donde está incorporado el subdesarrollo, la pobreza y principalmente las cuestiones sociales. Lo mismo sucede si hablamos de ambiente. Hay distintos conceptos que se pueden dar de ambiente y eso va a depender de la perspectiva filosófica, epistemológica y teórica del autor que hable. Así encontramos los que hablan de ambiente como un recurso para gestionar, para compartir, ambiente como naturaleza que se debe preservar y cuidar, ambiente como territorio donde tienen que ver las identidades culturales, ambiente como proyecto comunitario, como biosfera, un lugar común que tenemos que cuidar para vivir, como paisaje,
como problema. Muchas veces al hablar de educación ambiental partimos de los problemas ambientales y quitamos el foco de las cuestiones que podemos hacer ante ello, como las cuestiones positivas ante eso. También se habla de ambiente como sistema, y esa es la posición que venimos a plantear desde una perspectiva compleja, de una perspectiva sistémica y crítica, entendiendo el ambiente como un sistema dinámico y complejo resultante de la interacción entre los sistemas socioculturales y los ecosistemas. A partir de ello, ¿desde dónde partimos epistemológicamente? Podemos aquí tomar a Boaventura de Sousa Santos, que habla de que todo conocimiento válido es siempre contextual. Entonces, para hablar de educación ambiental en Argentina, en Brasil y en el contexto latinoamericano, debemos partir de los conceptos que hacen a nuestro contexto, que surgen desde nuestros problemas, desde nuestras perspectivas. Aquí podemos interrelacionar distintas perspectivas teóricas emergentes. Lo que proponemos en este caso es una perspectiva crítica, una teoría crítica, la perspectiva compleja de la complejidad y el constructivismo. Además podemos hablar de diferentes corrientes dentro de estas perspectivas críticas y que se encuentran íntimamente vinculadas, como las epistemologías del sur, a partir de Boaventura de Sousa Santos, principalmente, racionalidad ambiental, el concepto propuesto por Enrique Leff, y colonialidad, decolonialidad también, del que hablan otros autores de nuestro contexto. Entonces, y partiendo de esta racionalidad económica dominante que está en crisis civilizatoria, y de la racionalidad ambiental que plantea Leff para salir de ello, surge el concepto de saber ambiental, como un saber que va en contra de esa estructura dominante que reconoce justamente las identidades de los pueblos, sus cosmologías y saberes tradicionales como parte de las formas culturales de apropiación de su patrimonio y de los recursos naturales. Es decir, tiene en cuenta particularmente el contexto. En este marco consideramos que las políticas ambientales, las políticas particularmente de educación ambiental, deben incorporar ese saber ambiental. Y podemos hablar de lo que pasa en Argentina, en la que se habla de la educación ambiental como un saber maldito, ya que en la escuela parece reducida esta perspectiva, hablando en términos generales, en la escuela, en la educación formal, la educación ambiental aparece reducida a una perspectiva técnico-instrumental, coherente con una concepción débil de sustentabilidad y una concepción de desarrollo ligado al proceso y el crecimiento económico. Es decir, que en general esta perspectiva crítica, que tiene en cuenta las cuestiones sociales que atañen a los países latinoamericanos, no se incorpora en la educación formal en Argentina. Teniendo en cuenta esta perspectiva epistemológica desde la que partimos para analizar la educación ambiental, podemos hacer referencia a los conceptos, a distintos conceptos, principalmente el que surge, por ejemplo, del taller de educación ambiental llevado a cabo en Perú en el año 1976, donde se habla de que debe ser un proceso dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad dominante, tanto en sus aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando las habilidades y las aptitudes necesarias para esa transformación. Aquí ya se comienza a hablar de la transformación de una realidad que debe ser necesaria. Particularmente me interesa citar a un autor argentino, a Sangronis Padrón, que nos habla de que la educación ambiental tiene una naturaleza política, en tanto propugna la transformación de las estructuras sociales imperantes en el modelo civilizatorio en que vivimos. En ese sentido, la educación ambiental debe estar orientada hacia una praxis que propenda la transformación social. En la medida en que la crisis ambiental no es ideológicamente neutra ni ajena a las relaciones hegemónicas de control económico y de político de nuestra sociedad, la educación ambiental tampoco puede ser ajena a ello. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de unos cuadernillos que publicó, también habla de una educación ambiental que sea emancipatoria, que sea crítica, que sea reflexiva y que propenda la acción. Ahora que ya hemos hablado del marco epistemológico y del marco conceptual
de educación ambiental, pasaremos a hablar de lo que es la gestión ambiental, particularmente la política de educación ambiental en Argentina. ¿Por qué hablaremos de la política y del derecho? Porque consideramos que la educación ambiental es uno de los instrumentos de política y de gestión ambiental según las leyes en Argentina, y la legislación es una parte fundamental para la construcción de esas políticas públicas de educación ambiental. Entonces, podemos hablar del concepto de gestión ambiental, siguiendo a Marta Juliá, es la materialización de la incorporación de la dimensión ambiental en la planificación del Estado. Y aquí es necesario tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, el contexto regional, que esa gestión ambiental es dependiente del contexto político, histórico, cultural, económico, social, en el cual se va a desarrollar esa acción gubernamental en ese momento histórico determinado. Mientras que la cuestión institucional tendrá que ver con cómo se inserta esa cuestión ambiental en la estructura del Estado, lo que nos va a determinar a nosotros a qué tipo de gestión responde y cuál es la jerarquía que se da a la temática ambiental, más allá de que luego se verán las acciones concretas. Pero debemos distinguir si se tratará de un ministerio, de una secretaría, de una dirección y de qué recursos va a disponer para su actuación. En cuanto dentro de esta gestión ambiental, Raúl Brañez, que es un autor mexicano, distingue diversos elementos, entre los que distinguimos la política, el derecho y la administración. En cuanto a la política, podemos decir que es el conjunto de objetivos, de principios, de criterios y orientaciones generales para la protección del medio ambiente en una sociedad particular. Eso según Rodríguez Becerra y Espinosa. Sobre la clasificación de esa política ambiental podemos distinguir entre explícita o implícita. La explícita estará determinada en instrumentos oficiales que propendan directamente a la protección medioambiental, en tanto que la política ambiental implícita se encuentra en documentos de otras áreas de la política, por ejemplo, el área productiva o económica, que no tienen por fin directo la protección ambiental, pero que sí influyen sobre el medio ambiente. Generalmente lo hacen de una manera negativa. Otra forma de clasificar esta política ambiental puede ser entre sus etapas. En el ciclo de esta política podemos distinguir principalmente la etapa de formulación y la ejecución. La de formulación son los esfuerzos necesarios para definir este principio o esta política ambiental, mientras que la ejecución es la implementación y la bajada en acciones concretas en el territorio de esa política ambiental formulada. También tenemos que tener en cuenta que esta política ambiental se puede distinguir en diferentes niveles territoriales, puede ser federal o estadual o local. También puede distinguirse en los objetivos que tenga la política ambiental y los temas a los que se refiera. Puede referirse a un tema ambiental en general, puede referirse a la educación ambiental en particular, a diferentes recursos naturales como por ejemplo el agua, el monte, etc. En cuanto al derecho, decimos que es el marco legal aplicable y a través del cual se formula esa política. Y el último elemento es la administración, que trata de la operativización de esas políticas y de la implementación de esas normas en el sistema. Yendo al marco normativo particular en Argentina, nosotros no tenemos una ley específica de educación ambiental, pero sí se hace referencia a ella en la Constitución Nacional, en nuestra norma suprema. A partir de la reforma del año 1994, se incorpora lo que se denomina como un nuevo orden jurídico ambiental, según Marta Juliá, en el artículo 41, en el que se habla de que las autoridades proveerán a la educación, a la información ambiental. Esto coloca el tema de la educación ambiental como una obligación, como un deber de las autoridades gubernamentales y también, y como contrapartida, un derecho de la sociedad de acceder a esa educación ambiental. En el marco legislativo, es decir, luego de esa Constitución Nacional que nos va a marcar el marco general y supremo, tenemos en el ámbito ambiental la Ley General del Ambiente, la Ley de Presupuestos Mínimos del año 2002.
que establece la educación ambiental como un instrumento de política y de gestión ambiental, y luego le dedica algunos artículos específicos para definir de qué se trata y cómo se gestionará. En la Ley de Educación Nacional también se hace referencia a la educación ambiental en los distintos niveles de la educación formal y también en los distintos tipos de educación, formal, informal y no formal. Hay diversos proyectos de leyes nacionales de educación ambiental, pero aún no se ha sancionado ninguno. En cuanto al marco institucional, en Argentina la educación ambiental no se ha consolidado, particularmente en el ámbito de las políticas públicas. Los intentos por institucionalizarlo no son suficientes, más son débiles e inconsistentes. Pero dentro de eso podemos destacar en el año 1997 el inicio del proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, coordinado por el componente de educación ambiental del Programa Desarrollo Institucional Ambiental, PRODIA. Luego, en el año 2006, se crea la Unidad de Coordinación de Educación Ambiental dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Podemos destacar que en el año 2016, con la nueva gestión a nivel nacional, la educación ambiental se encuentra dentro del área de prácticas sustentables del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dejando de lado esa unidad de coordinación de educación ambiental e intentando reformular y rearmar esa Estrategia Nacional de Educación Ambiental a través de diferentes encuentros a nivel nacional y a nivel regional. Cabe destacar la firma del compromiso, la firma reciente del compromiso federal para la educación ambiental en el marco de la primera Asamblea Conjunta de Educación Ambiental entre el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Consejo Federal de Educación. Y con respecto a los tipos de educación ambiental o los ámbitos en los cuales se desarrolla, podemos distinguir educación formal, informal y no formal. La educación formal es aquella que está normada, que se desarrolla a largo plazo y generalmente se realiza a través de instituciones y de planes de estudio que configuran una acción educativa estructurada. La educación no formal, a diferencia de la anterior, es más flexible, no cuenta con una planificación a largo plazo, sino que es a corto plazo y se adapta mejor a las necesidades de cada contexto específico. Por último, la educación informal se desarrolla directamente sin una estructura curricular determinada, no presenta programas ni sistemas de evaluación. Los receptores tampoco son conscientes de que forman parte de un fenómeno, de un proceso educativo. El ejemplo particular de esto son los medios masivos de comunicación. Al comienzo nos habíamos preguntado sobre los actores involucrados en la educación ambiental, es decir, a quién debe ir dirigida esta educación ambiental. Consideramos que debe dirigirse a toda la sociedad en general y particularmente, para repasar algunos actores involucrados, podemos nombrar a los niños y niñas de la educación preescolar y primaria, a los jóvenes de la educación media y secundaria, a los técnicos y técnicas del gobierno central y de los gobiernos locales, a los políticos y a los funcionarios de la administración pública, que son quienes harán estas políticas públicas de educación ambiental, más quienes las formularán y también quienes las implementarán en algunos casos, los empresarios, los profesores y los estudiantes universitarios, diversos profesionales de todas las ramas. Por eso es tan importante la educación ambiental a nivel universitario, en la educación superior, los dirigentes de las comunidades de base y de las organizaciones no gubernamentales, asesores de comunidades y de movimientos populares, directores de empresas de servicios públicos, formadores de opinión pública, y aquí entra en juego también la comunicación como una herramienta, como un camino para la educación ambiental. Debemos tener en cuenta, ante esta diversidad de actores, que el nivel y el énfasis de esta acción educativa va a ser diferente en función de sus conocimientos previos
y de sus experiencias personales, profesionales y laborales. Así también vamos a implementar diversas técnicas de educación ambiental y vamos a encarar el proceso de diferentes maneras, teniendo en cuenta la edad y la posibilidad de aportar en mayor o menor medida a esas diversas acciones de gestión ambiental. A partir del recorrido epistemológico, del recorrido breve hecho de la epistemología y de la teoría y del marco normativo en Argentina, podemos decir que si bien en la Argentina existe referencia a la educación ambiental, tanto en las leyes, en la Constitución Nacional como Carta Magna, como norma suprema, como así también en normas del ámbito ambiental y de educación, que incorporan políticas, programas y acciones, el desafío está justamente en analizar, en desarrollar y en profundizar esas políticas propuestas para implementarlo. Entonces podemos decir que no es suficiente el reconocimiento legislativo de esta educación ambiental si no se implementan acciones concretas en el territorio. Eso es lo que nos queda como camino para recorrer en Argentina.